Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Maricel Ciose. Bueno, bienvenida a Entrevidas. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, tenía mucha Gracias ganas por, de hablar con vos. Un placer. gracias por la invitación. No, no, un lujo. Bueno, sos escritora, sos socióloga, profesora formada en la UBA. Bueno, también estás dando un taller, que ahora vamos a hablar un poquito de ese taller también. Pero contá un poquito acerca del proceso de vos como, primero como lectora, después como escritora. Bueno, como lectora, en realidad desde chiquita, ¿no? En mi casa no sé si había una biblioteca muy grande, pero como una conciencia de mis viejos de transmitir libros, de comprar libros, de leerme libros ellos, de contarme cuentos mi mamá. De hecho, me da mucha ternura porque mi mamá le cuenta el mismo cuento que me contaba a mí, a mis hijas. Entonces, bueno, como una conciencia de que el libro hay que transmitirlo y eso desde chica lo tuve, por suerte. Está Y después en buenísimo. la escuela también fue como un lugar así muy importante. Tenía una maestra en tercer grado eh, que nos hacía leer a Quiroga, que es como bastante usual en la escuela, pero otra vez hablando con una profesora de literatura, una amiga, me decía que le parecía muy pronto, a los 8 años que nos hacía leer los cuentos de Quiroga, que eran deslumbrantes, porque incluso, bueno, apagaba las luces de... Sí, a ver si tildó. Hola, hola. A ver, quedaste congelada. A ver. Hola, hola. Hola. Ahí va, a ver, ahí volviste, a ver. Estás como congelada. Ahí va, ahora sí. Volvió. La conexión me parece que estaba ahí medio trabada. Ah. Ahí enganchaste de vuelta. Era, había quedado en Horacio Quiroga. No, decía eso, que como bueno, que desde la infancia, otra cosa que leía era la Biblia de los niños, no porque fueran religiosos en mi casa, pero había una Biblia de los niños en 2 tomos y eran historias increíbles para mí. No sé, la historia de Babel, cómo es que se, preguntas filosóficas, cómo se creaban los idiomas. Eh, bueno, esos son los recuerdos que tengo desde la infancia. Después ya en la adolescencia empecé con otras lecturas, como también de bibliotecas de mi prima por ahí, Fowil o Sábato, un poco lo que suele eh, cautivar al adolescente. Y en cuanto a la escritura, ya arrancaste con escritura de narrativa. Por ahí era algo al principio más lúdico, cuentos, Y poesía. escribía desde chica cuentitos o historias así desde chica. Después sí, con la carrera, cuando empecé a estudiar ya en la universidad, ahí me pasó que hubo como un corte. Como ya no podía escribir, yo creo que porque no tenía tiempo también, porque trabajaba y estudiaba, como de esta generación de estudiar y trabajar. Sí, que está. Y bueno, no me quedaba mucho lugar para el disfrute. Y también, ¿no? Como formatear la cabeza, aprender a escribir de otra forma, más duro, más académico. Y hablando Lo puntualmente cual de la Reina de la Noche, ¿no? ¿Cómo surge? surge por una... La verdad que es una historia sencilla, yo no sé si... Surge de una imagen que incluso no aparece en la novela, que es una anécdota que una vez me contó mi tía. Eh, yo me crié en Wilde, mi familia materna es de Wilde, y ella me contaba que había ido a la iglesia. La iglesia era un lugar como con mucha presencia en el barrio, sigue siendo, pero antes más. Y se hacían sorteos y ella había ido a un sorteo y con el número 20 ganó una oveja y una estatuita de terciopelo, de una muñequita de terciopelo. Y me dio mucha,
me impactó bastante esa imagen de ella caminando por el barrio con la oveja atada. Increíble. Este, y bueno, me empezó como a resonar todas las historias que ya tenía en la cabeza, porque o ya las viví yo misma en el barrio, o porque las escuchaba, como de un conurbano de los años 40, 50, que es un conurbano bastante diferente al de ahora, ¿no? Eh, pero que sin embargo sigue como con una línea de tiempo, como con características particulares de la vida en el barrio. Y así que surge un poco así, y de escuchar las voces femeninas de mi familia. La novela está dedicada a las mujeres de mi familia y es un poco por eso. Y para el que no leyó todavía el libro, ¿puedes contar un poquito de qué va? Bueno, es una historia de una mujer que está por cumplir 80 años y recibe una llamada de su hermana, la negra, a quien no ve hace bastante tiempo, para ver qué hacer con la casa familiar. Básicamente ver si la ponen en venta. Y bueno, ella se reencuentra con sus hermanas, que son dos, Aurorita y la Negra, y ahí en ese encuentro empieza a recordar, ¿no? Su vida en el barrio, su crianza y su paso por el convento y su despertar, digamos, de trabajo y de vida en el Épico, que es un cabaret donde va a trabajar de copera. Pero bueno, lo hace desde un presente. ¿Y cómo fue o surge la posibilidad de publicar por Editorial Promesa? Sí, Editorial Promesa, Germana Mato. Eh, bueno, surge de enviar el manuscrito a las editoriales que me parecía que podían encajar y, y bueno, Germán la verdad que lo recibió muy bien, así que estoy muy agradecida con la editorial porque también hubo un trabajo de ida y vuelta del texto. Eh, a ver, yo lo trabajé bastante en pandemia, empezó antes de la pandemia, lo seguí en pandemia y sí, estuvimos como un año de ida y vuelta del texto para que salga la publicación. Salió en Así 2024, es un libro que se consigue todavía, para el que no lo tiene, puede escribirle también a la editorial, como para los puntos de sí, venta. sí, está en algunas librerías, en Hernández, en La Libre, pero sí, en el Instagram de la editorial, que es Promesa Editorial, me parece, @Promesa Editorial, si mal no recuerdo, lo pueden escribir y hacen envíos. Pueden pedir ahí, ¿no? La Regla de la Noche, de Maricel Ciose. ¿Puede ser que le das un fragmento del libro? Sí. En el convento desarrollé mi propio libreto para conseguir liberarme de ese martirio. Juré arrepentimiento y encomendarme a Dios y a la Madre Superiora. Ayudé en enfermería y cocina. Finalmente, adopté la pose de las monjas del retrato y cuando me dirigía a las personas lo hacía mirando al suelo. Me mostré como un ave blanca y pura, de esas que no vuelan repiqueteando las alas, sino que flotan silenciosas. Después de mucha dedicación, pude hacer bien el papel de mosca muerta. De todos modos, no me dejaban pasar mucho tiempo con Aurorita y la Negra. Nos habían separado. Dormíamos alejadas unas de otras y para las comidas también nos sentaban así. Yo creo que tenían miedo de la fuerza vital que nos enlazaba. La soledad no siempre nos vuelve dóciles y obedientes. A veces uno se cree libre, creativo, un vivo bárbaro y sin saberlo, lo cual es peor, es un sometido total. Una mañana, mientras me ocupaba de los menesteres, miré a Santa Teresita y sentí que me había hablado. Me dijo que tenía que ser esa noche porque las condiciones eran propicias. Es esta noche, insistió. Armé un bolso con ropa, productos básicos de higiene y algo de comida. Fruta, quesos que hacían los curas y panes que yo misma había preparado. Cuando todas estuvieron dormidas, me moví con harto sigilo y llegué al comedor de la planta baja. Envolví mi puño en una frazada y rompí el vidrio del ventanal. No me lastimé. Corrí hasta la verja, trepé y desaparecí de quien pudiera verme desde el convento. Sufrí por la Negra y Aurorita.
Me miro las manos, que es donde aparece el primer síntoma de envejecimiento, y después avanza con sus manchas y venas como nervaduras. Así son las mías ahora. Es cómica la manera en que todos esos signos contrastan con el pensamiento, que a veces se convence de que todavía hay tiempo y de que mejor tiempo al tiempo. Sin embargo, el cuerpo no miente. Me siento aquí, al lado de la mesita del teléfono, no para mirarme las manos, sino para escuchar un mensaje que Aurorita me acaba de dejar en el contestador. Su voz áspera y ronca tampoco miente. Dice que puede ir a la casa mañana, que la negra también confirmó, que nos encontramos allí. ¿Y qué puedo decir? ¿A las vejez viruela? La verdad es que hay que ocuparse del asunto de la casa. ¿A quién se le ocurre aplazar estas cosas? Al menos me gustaría dejarle a mis hijas todo resuelto para heredar. Corrí hasta la estación. Me acuerdo que hacía mucho frío y estaba sola en el andén. Me senté a esperar, tardó bastante. Cuando por fin subí, se me acercó un hombre con cara de degenerado. Yo salí carpiendo por el pasillo y me senté en la otra punta. Decidí bajar en la estación que estaba cerca del Épico. A mi casa no iba a volver. De hecho, fui para allá, al Épico. Cruzar la puerta de entrada fue un corso a contramano y también fue la primera vez que presencié el Épico en horas nocturnas. Vino la madama Ritana y me dijo, ¿qué haces acá, nena? Vos no podés estar acá. Yo me quedé callada y se ve que le di lástima, o se habrá dado cuenta de mi desconsuelo. Esa era gente que tenía un don para ver las cosas. La cuestión es que me dejó quedarme en el fondo, en una de las habitaciones, y allí pasé la noche rodeada de trajes que habían confeccionado mamá y la tía. Me imaginé que eran ángeles que surgían de un vapor flotante y me quedé dormida. Dormí como un lirón. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pueden encargárselo también, Gracias. ¿no? A la editorial. Bueno, es un libro bastante nuevo, 2024. Para finalizar, sos docente en la Escuela de Bellas Artes, Manuel Belgrano, Sí, y dictás el taller Autoetnografía y Ficción. Punkear o panquear, no sé cómo se dice, lo social. así es. Sí, contá un poquito acerca de este taller, si la gente se puede anotar, bueno, cómo es. Sí, ahora empezó un grupo. Yo creo que es un taller para los que nos obsesiona, ¿no? Como los cruces entre la literatura y los conceptos y las ciencias sociales, o poner un poco, ponerle vida a esos conceptos o esas teorías que a veces quedan ahí flotando, ¿no? O al servicio de la vida de uno y de la ficción. La ficción a veces condensa un montón de cuestiones que se entienden más ahí que al leerlo en un paper. Muy bueno, muy bueno. Y se pueden anotar, está abierta la inscripción. Me pueden escribir a autoetnoficción@gmail.com o bueno, o por mi Instagram, que es @maricelciose, así mi nombre y mi apellido. Perfecto, perfecto. Bueno, para finalizar, Mariceli, agradecerte por esta charla. No, gracias ¿Estás a vos. escribiendo algo nuevo? ¿Estás trabajando, más allá de que el libro es bastante nuevo? ¿Estás escribiendo algo nuevo? Sí, estoy escribiendo algo nuevo, muy lenta, bastante Bien. lenta, pero bueno, sí, ahí van caminando personajes jóvenes en esta ocasión. Tres personajes veinteañeros, un poco outsiders, y el personaje principal, por el momento, es una chica que decidió dejar de usar las piernas. Eso es como ahí eh, la característica del personaje, y es un trío que más bien funciona como un grupo soporte. Pero bueno, tengo que trabajar bastante. De a poco, de a poco. Maricel, un placer enorme tenerte acá en Entre Vidas. Muchas gracias por esta charla. No, muchas gracias a vos, Mauro. Un beso grande. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.